Buenas Hola Kelly, noches, buenas instructor, ¿cómo tardes. está? Buenas noches Kelly, ¿cómo estás? ¿Me escucha? Sí, señor. Perfecto. Voy a dar inicio a esta tercera clase de Derechos Fundamentales en el Trabajo, la transversal para la tecnología en desarrollo publicitario. Estuvimos abarcando el día de ayer el segundo resultado de aprendizaje, tenía que ver con derecho laboral individual. Mm, Y el día lunes se abarcó el tema de persona, sociedad, trabajo, dignidad humana, derechos fundamentales en el trabajo. Voy a proyectar por acá la plataforma Sajuna con la finalidad de que podamos observar dónde quedaron las evidencias. Voy a apagar acá un momento. Abramos desarrollo publicitario. Kelly, ¿estás viendo la plataforma de Sajuna en la pantalla? Sí, señor, sí, señor. Sí. Perfecto. Lo confirmo para que quede en la grabación. Bajo, voy a poner mi rol de aprendiz, como si estuviera en modo aprendiz, para ver cómo se ve, se ve para ustedes. Y yo bajo en la plataforma y aquí en sesiones en línea voy a empezar a buscar la fase 4 y empiezo a buscar noviembre. Entonces acá están las grabaciones. Entonces está, ya, es este enlace y el resumen de de la clase del día del lunes. Y la grabación, sesión en línea 2 que fue la del día de ayer, con el resumen, las evidencias para entregar, el link de la grabación y el resumen. Listo, para tenerlo pues como presente, que ahí avanzamos en ese tema. Mañana, grabación del día de hoy, explicando no solo el tema, sino las evidencias que tiene este tercer resultado de aprendizaje. Perfecto. Bien, vamos a devolvernos acá. Ayer se hablaron sobre las cuatro evidencias que tiene este segundo resultado de aprendizaje, que las iban a ubicar en la actividad, la guía de aprendizaje número 8 y se suben en estas últimas cuatro, en estas cuatro últimos resultados de aprendizaje están mis evidencias. En este segundo resultado de aprendizaje están las cuatro evidencias que eran del día de ayer, por favor, revisar. Hoy nos vamos a enfocar en este tercer resultado de aprendizaje y para eso voy a proyectar las diapositivas acá. Permítame, por favor. Me confirma si se está viendo, por favor, Kelly. Sí, señor, sí se ve la pantalla. Perfecto. Y vámonos por acá a ubicar el tema. Quedó algo como pendiente de ayer de derecho laboral colectivo, que los tres elementos del derecho laboral colectivo son sindicalización, negociación colectiva y derecho a la huelga. Básicamente esto es que cada trabajador tiene derecho a pertenecer a un sindicato por ese derecho fundamental. Mm, ¿Qué es afiliarse a a un sindicato? Es afiliarse a una asociación que debería representar los intereses cuando se presente alguna vulneración laboral, ¿cierto? Eso es derecho laboral colectivo con su sindicalización. No todas las empresas tienen deber de tener un sindicato,
todas tienen derecho a constituirlo y para eso se necesita un número mínimo de asociados, ¿cierto? Que es cerca de 33. Y cuando se constituye el sindicato, se constituye una personería jurídica, ¿cierto? Segundo elemento es la negociación colectiva, que básicamente es que esas partes, sindicato, empleadores o sindicatos de empleadores, porque los empleadores también pueden tener sindicatos, eh, se sientan a lograr unos acuerdos, una negociación colectiva o una convención colectiva, que es donde se fijan a través de un pliego de peticiones todas las condiciones que va a regular el derecho laboral, ¿cierto? El derecho contractual entre esas partes. Y ante el incumplimiento de ese pliego de peticiones, supongamos que habían llegado a un acuerdo, lo firmaron, y hay un incumplimiento, pues precisamente aparece el tercer elemento como forma de presionar o, digamos, hacerse visible ante esa vulneración, que es el derecho a la huelga, ¿cierto? Voy a transmitirles por acá un video, me confirma si se escucha, con la finalidad, vamos a ver aunque sea la mitad del video, que es básicamente los dirigentes de los principales sindicatos de Colombia se reunieron para contar la historia, digamos, de parte de la realidad de lo que es el movimiento sindical. Me confirma si lo estás escuchando. Somos sindicalistas. Exigimos salarios justos y condiciones laborales dignas. Prestaciones sociales, contratos Sí, laborales señor. Condiciones adecuadas de seguridad y salud. e igualdad de derechos laborales entre hombres y mujeres. Nos oponemos a la precarización laboral. En Colombia también nos hemos movilizado por la defensa de lo público, por la educación, la escuela como territorio de paz, por la salud como derecho, en contra de la privatización de hospitales y empresas nacionales, en contra de la corrupción que afecta los derechos de los colombianos y colombianas. Economía nacional, el medio ambiente y el territorio, la libertad de pensamiento y expresión, el derecho a organizarnos y a la movilización. En últimas, el sindicalismo se ha manifestado en favor de la vida, la democracia, la justicia social y la paz. Un líder sindical que había desaparecido el miércoles pasado fue encontrado muerto y con signos de tortura en Sabana Larga Atlántico. Rociaron con un combustible que se presume es gasolina las puertas de la sede del Sindicato de Trabajadores de Cali. Y un atentado contra el vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de la multinacional Drummond se registró en las últimas horas en Ocaña, norte de Santander. La situación de los sindicalistas en Colombia no mejora, ya que, según denuncias, grupos armados paramilitares continúan amenazando a miembros de las centrales obreras del país. Un sindicalista que sobrevivió al secuestro a manos de los paramilitares de Casanare denunció en Londres a la British Petroleum. Con arma de fuego fue atacado el expresidente del Sindicato de Educadores FECODE. Es importantísimo que se conozca la tragedia del movimiento sindical. Desde hace muchísimos años el movimiento sindical ha venido insistiendo en que es una víctima. El conflicto armado ha permitido que se degenere, que se degrade esta violencia. Muchos dirigentes sindicales fueron asesinados por el simple hecho de defender los derechos de los trabajadores, de defender la tierra, de defender el agua, de defender los recursos naturales y por defender sus reivindicaciones económicas. E inclusive muchos sindicatos desaparecieron y muchas convenciones colectivas que tenían también desaparecieron. Muchos trabajadores, dirigentes sindicales tuvieron que irse del país. Nuestra labor docente está expandida en todo el territorio. Nosotros estamos presentes en la última vereda y entonces en medio de ese conflicto el maestro actúa, el maestro se involucra con estas comunidades y obviamente así como defiende sus derechos como un trabajador, también defiende los derechos de esas comunidades y esto ha hecho que a él se le persiga, se le victimice, se le asesine, se le desplace. La impunidad es
muy grave. La impunidad está llegando al 95% de los casos de las organizaciones sindicales. Y este ha sido un factor muy negativo para el movimiento sindical colombiano. Las luchas del sindicalismo en Colombia se han visto entorpecidas por la estigmatización, la persecución y la violencia en su contra. Por esta razón, el sindicalismo se ha tenido que movilizar incluso por el derecho a la vida. El sindicalismo colombiano ha vivido lo que ningún movimiento sindical en el mundo: una violencia histórica, sistemática y selectiva. Al menos 15.245 violaciones a la vida, la libertad y la integridad cometidas contra sindicalistas entre 1971 y 2020 son muestra de ello, aunque debe tenerse en cuenta el subregistro. ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan? Si solo por la esperanza de América. 11.850 hechos se han cometido contra hombres y 3.395 contra mujeres. 6.437 hechos se han cometido contra dirigentes sindicales. Más de 3.000 vidas de sindicalistas han sido acabadas, entre ellos 950 dirigentes y activistas. Miles de sindicalistas también han sido víctimas de desaparición forzada, atentados contra la vida, exilio, desplazamiento forzado, detención arbitraria, secuestro, tortura, allanamiento ilegal, hostigamiento y amenaza. Sedes sindicales han sido atacadas, han ocurrido robos de archivos. De manera diferencial y con intensidades variantes, la violencia antisindical se ha extendido por todo el territorio nacional. Ha golpeado alrededor de 500 organizaciones sindicales presentes en distintos sectores de la economía y de distintas centrales sindicales. Haciendo un recuento histórico, vemos cómo la cultura y la violencia antisindical están presentes incluso desde que nacieron las primeras organizaciones de artesanos, trabajadores y trabajadoras en el país. Desde entonces se empieza a configurar el modo de tratamiento antisindical, es decir, un conjunto de representaciones culturales, sociales y políticas de lo sindical basadas en prácticas de negación, exclusión, represión, deslegitimación, estigmatización, persecución y exterminio de lo sindical. En el año 2019 fueron asesinados 19 sindicalistas en Colombia. La violencia antisindical sigue siendo un grave obstáculo para la libertad sindical y para la defensa de derechos humanos y laborales. Según la Confederación Sindical Internacional, CSI, en su informe para el año 2020, Colombia ocupa el tercer lugar entre los peores países para trabajadores y trabajadoras en impunidad de crímenes cometidos contra sindicalistas supera el 90% y la reparación integral para las víctimas aún es tarea pendiente. La afectación más grande ha sido, primero, como doblegar al sindicalismo a unas formas de comportamiento donde, digamos, le reduce su accionar y genera formas de pensar frente a los maestros y frente a FECODE en la sociedad, donde pensar crítico o hacer propuestas es sinónimo de adoctrinar o sinónimo de ser subversivos y no permitir que se desarrolle libremente el pensamiento y la cátedra. El año 2007, el vicepresidente de esa época, Francisco Santos, José de Obdulio, señalaron a Sintra Unicol como auxiliadores de la guerrilla. Entenderán que en esas circunstancias, nosotros los afiliados a Sintra Unicol quedamos en alto riesgo por este señalamiento irresponsable que hicieron funcionarios del gobierno de ese momento. Nosotros como ANTO sí se ve como el gobierno, a través de entablar sus políticas de privatización en el sector salud, ha tratado de exterminar el movimiento sindical. O sea, del implante de la ley 100 empiezan asesinatos a nuestros líderes sindicales, los sindicatos entonces en salud empiezan a perder gente y empieza ese proceso de tercerización tan grande que hasta el momento hemos tratado de erradicar. De los años 2002 y anteriormente, las condiciones no daban
digamos, para hacer un trabajo gremial, un trabajo de derechos humanos, un trabajo político, un trabajo con los campesinos, porque nos indicaban de cosas que nosotros como organizaciones campesinas, pues nada teníamos que ver con que allí hubiesen presencia de grupos al margen de la ley. Hemos sido afectados porque hemos perdido muchas garantías que teníamos en las convenciones colectivas. Nosotros como organización sindical creemos de que esa violencia en muchas regiones ha afectado al movimiento sindical y podemos decir bastante que afectó a Sintra y Nagro porque en el reporte que tenemos un promedio de 1.300 trabajadores asesinados de nuestra organización sindical. Sintra Minegética hemos sido víctimas de este conflicto armado, la presión constante, las amenazas constantes, sobre todo los grupos al margen de la ley, una para financiar a los grupos paramilitares para cuidado de la línea férrea que en ese entonces estaba siendo bombardeada, y el otro era para exterminar al sindicato. Eso se hizo en el departamento del Cesar. Desde 2004 ha sido amenazado con grafitis en la puerta de los baños de la compañía, con panfletos que me han llegado. Uno sabe aquí que eso le cuesta a uno, pero sabemos también todo el interés que hay de esta explotación carbonera cuando hay un sinnúmero de trabajadores tercerizados que los... Bien, dejemos hasta ahí. Parte de la realidad colombiana, el movimiento sindical ha estado fuertemente golpeado por diferentes circunstancias a lo largo de la historia de Colombia, donde se han cometido múltiples delitos. Y bueno, hace parte de la historia. La idea siempre es como avanzar como sociedad y más en un Estado social de derecho, en el cual incluso se ha convertido en un Estado fallido por múltiples circunstancias, pero no hay que perder como la esperanza de buscar siempre el bien común de los demás, ¿cierto? Entonces, bueno. Vamos a ver un tema que está en este tercer resultado de aprendizaje que queda grabado aquí y es hablarles sobre las acciones constitucionales, ¿cierto? Que son esos mecanismos para la defensa y la protección de derechos humanos y derechos fundamentales que tiene todo colombiano por el solo hecho de nacer acá, presentarlo sin necesidad de un abogado. ¿Listo? La primera acción constitucional es el derecho de petición, que quiere decir que todos nosotros los colombianos tenemos derecho a presentar solicitudes o peticiones respetuosas por algún tipo de interés, sea particular o general, ¿cierto? Y a obtener pronta resolución, pronta respuesta. La respuesta que le dan a uno cuando presenta el derecho de petición tiene que ser de fondo, quiere decir que te tienen que contestar o atender tu solicitud, tal de que no te informen los motivos y las razones. La respuesta tiene que ser oportuna, debe ser congruente y debe tener notificación efectiva. Hay tres tipos de derecho de petición en Colombia. El primero es de información o petición de documentos. Cuando tú requieres algún tipo de información, para ejemplos, que yo le presente un derecho de petición a una alcaldía para saber cómo mi abuelo puede ingresar al programa del adulto mayor, ¿cierto? Entonces yo requiero una información o necesito saber los requisitos, los pasos o todo para postularme a un empleo, ¿cierto? O petición de documentos cuando yo requiero un documento como tal, un certificado, un documento, una factura, para pedir documentos. El término de respuesta es de 10 días, ¿cierto? De ese tipo de derecho de petición. El segundo tipo de derecho de petición es de interés general o particular.
¿cierto? Con ejemplos, que una persona tenga un interés en que le programen, por favor, la cita médica, el medicamento, la orden, la cirugía, ¿cierto? O de interés general que un grupo de personas tengan un mismo interés y quieran presentar un derecho de petición, ¿cierto? Ese tipo de derecho de petición tiene una respuesta de 15 días como tal. Y el último tipo de derecho de petición es el derecho de petición de consulta. Por lo general es el más escaso, pero la ley lo prevé y está disponible. Generalmente es cuando se necesita mucha información y el tiempo de respuesta es de 30 días. ¿Cómo se puede presentar un derecho de petición? De manera verbal, para aquellas personas que no saben escribir o que son menores de edad. Escrito, lo puedes realizar, imprimirlo, firmarlo, ponerle tu firma y presentarlo ante la persona que está encargada de solucionarte el asunto. Y por medios electrónicos, como PQRS. Los PQRS son como son peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, felicitaciones, ¿cierto? Y lo puedes presentar directamente en todas las entidades públicas que tengan en la web. Por ejemplo, si yo acá ingreso a la alcaldía de Medellín por algún tipo de solicitud que tenga, yo voy a presentar un PQRS. Miren que aquí está. Esto debería tenerlo todas las alcaldías o no solo las alcaldías, sino las entidades públicas que tienen presencia en la web y algunas público-privadas que prestan servicios públicos. Entonces aquí puede uno radicar, consultar si tiene un radicado o directamente radicación correspondencia anónima para uno radicar de manera anónima, ¿cierto? Pues para que lo tengamos pues presente. Aquí están también, definen como los tipos de derecho de petición, los tiempos de respuesta, todo esto que les estoy como diciendo. Miren. Perfecto. El tipo de derecho de petición virtual cumple con lo mismo que dice las diapositivas del tiempo. Si tú presentas el derecho de petición de interés particular, como en el caso ante una alcaldía por algún trámite que yo tengo un interés, se demora 15 días en resolverse. ¿Listo? ¿Qué pasa si no nos contestan un derecho de petición? Pues eso se le conoce como un silencio administrativo y puede acarrearse sanciones económicas para esa entidad público-privada que no contesta o no atiende el derecho de petición al vulnerar un derecho fundamental que está en la Constitución Política de Colombia. Perfecto. ¿Y qué tiene el contenido? ¿Cómo se presenta un derecho de petición? Pues no hay un formato estándar único, no, con tal de que tenga los datos formales establecidos mínimos, pues puedes presentar el derecho de petición. Aquí hay un ejemplo de cómo puedes redactarlo: identificación del peticionario, dirección de contacto, objeto o asunto de tu derecho de petición o lo que requieres, los hechos en que se fundamentan, los documentos que soportas, si existen, y la firma del peticionario, ¿cierto? Si, por ejemplo, yo me voy acá a esta página de Google, formato, derecho de petición en Google, el primer enlace que me aparece es el enlace de un formato de un derecho de petición. Tú simplemente lo modificas, le pones la información de acuerdo al caso o a lo que te esté sucediendo y eso es todo.
Vamos con la segunda acción constitucional, que se llama la acción de tutela, un mecanismo, me parece a mí, porque he presentado varios, muy efectivo cuando hay una vulneración de derechos humanos, muy efectivo cuando tienes maneras no solo de probarlo, sino de fundamentar por qué presentas la tutela. Y es que resulta, acontece que todos los ciudadanos colombianos pueden presentar la tutela, ¿cierto? Cuando necesiten reclamarle a un juez en todo momento y lugar mediante un procedimiento preferente, que quiere decir que tiene preferencia o favoritismo sobre cualquier tipo de proceso jurídico en Colombia, porque la tutela es una vulneración de derechos fundamentales, ¿cierto? Entonces se presenta por medio de la tutela este asunto de los derechos fundamentales vulnerados. Primero, cuando procede la tutela, precisamente tiene que haber una vulneración de un derecho fundamental, y es que tenemos tantos, tenemos derecho a la vida, a la salud, al trabajo, a la identidad de género, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad, pero no solo libertad de, o sea, libertad no solo en cuestión de ser capturado o estar recluso, porque hay un mecanismo constitucional que protege ese derecho a la libertad, que es el habeas corpus, ¿cierto? Libertad de expresión, muchos múltiples derechos fundamentales que tenemos, al ambiente sano, a la seguridad social, a la salud, a la libertad de conciencia, creencia y de culto, ¿cierto? Al derecho al voto, derechos políticos, en fin, al ambiente sano, al debido proceso. Hay múltiples derechos fundamentales que tenemos los seres humanos que podemos protegerlos mediante una acción constitucional que es preferente, tiene preferencia y no necesita de un abogado para presentar una acción de tutela. Basta con que comprendas como mínimo la estructura de la acción de tutela, ¿cierto? Y apoyarte incluso de la misma tecnología, porque ahora lo permite, ¿cierto? Es muy importante que si en algún momento utilizamos alguna herramienta de inteligencia artificial, cotejemos la información, porque son herramientas que pueden ayudar, pueden servir, pero está en nuestro deber consultar que sí sea totalmente verídica y sea totalmente confiable. Pero si te ayuda a hacer una estructura, tú simplemente consultas que realmente sí esté, digamos, estructurada de la mejor manera, te apoyas en la herramienta, ¿cierto? Y no necesitas un abogado. Ya sabemos que puedes instaurarle a tu nombre propio por medio de un representante o por medio de un abogado. Y la tutela procede precisamente cuando contra empleadores por esa posición de indefensión o subordinación. El contenido de la acción de tutela, digamos que es parecido al del derecho de petición, solamente que hay dos elementos que son, digamos, muy importantes, que es el tema de las pruebas, cómo tienes para probar esa vulneración de tu derecho fundamental, con un testigo, con una prueba documental, con un perito, ¿cierto? ¿Cómo me vas a demostrar tú mediante pruebas? Y los fundamentos de derecho, que básicamente es basado en qué fundamentos jurídicos dices tú que tienes derecho a, o hay una vulneración a ese derecho fundamental, ¿cierto? Es como los dos cambios que sustanciales que tienen que anexársele a diferencia del derecho de petición. El término de respuesta de la acción de tutela es de 10 días, 10 días siguientes a la presentación de la tutela, hábiles. Si lo presento hoy miércoles, a partir de mañana jueves, empiezan a contar los 10 días.
Con respecto a esta respuesta, dictar el fallo de primera instancia, quiere decir que el juez, tú presentas y en 10 días te da la respuesta, ¿cierto? Y digamos que un escenario que puede pasar es que la contraparte presente algún recurso, ¿cierto? Algún recurso como para apelar esa decisión que tome el juez, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso, pero si se evidencia tal vulneración, ordena de inmediato que se proteja el derecho fundamental en esos 10 días. ¿Listo? Se puede presentar de manera escrita ante cualquier juez de la República. Hay personerías municipales que ayudan a presentarlo o que ellos mismos lo presentan. Es el deber atender esas solicitudes de vulneración de derechos humanos. Y verbal cuando el solicitante no sepa escribir o cuando sea menor de edad. Aparece la que a mí me gusta. Yo presento acciones de tutela y ustedes deberían presentar así las acciones de tutela precisamente pues para buscar la protección de sus derechos fundamentales o de algún familiar suyo que lo pueda presentar de manera virtual en la página de la rama judicial, en este enlace. Pero si no tienen el enlace, entonces ustedes pueden poner en Google tutela en línea, tutela en línea, así. Y inmediatamente te va a aparecer esta página de la rama judicial. Tú le das clic. Una vez le des clic, te aparecen los requisitos, ¿cierto? Para presentar la acción de tutela. Espere que cambiaron el enlace. Ah, bueno, es el primero, es que lo cambiaron. Aquí yo, por ejemplo, le pongo en Google tutela en línea y le doy clic a este primer enlace y yo puedo presentar una tutela en línea sin necesidad de irme para un juzgado. Yo puedo presentarla. Hasta ahora no es permitido porque no se recibe en horario, digamos, solo se recibe en horario oficina, pero es muy intuitiva la página. Incluso hay un manual, hay unos tips para tener en cuenta, ¿cierto? De cómo presentar la acción de tutela. Por ejemplo, en algún caso que les suceda y que, ay, no le quieren autorizar el medicamento o la cirugía, mandaron ya derecho de petición y no contestaron. Presentan acción de tutela, no solamente buscando la protección del derecho fundamental del derecho de petición, sino también el derecho a la salud, ¿cierto? Y se puede hacer así de manera virtual. Profe, ¿cómo busco el formato de la acción de tutela? Lo mismo, acción de tutela, Colombia. Mire, la primera que aparece, ¿cómo deben presentar una acción de tutela? Yo pongo, perdón, me faltó poner formato. Vea, y aparece el de la rama judicial, este. Formato acción de tutela, el de la rama judicial, mírenlo acá. Este es el que aparece. Usted le da clic y inmediatamente le abre un documento en donde está ya preparado la acción de tutela. Simplemente usted le cambia la información, aparecen unos hechos, unos derechos vulnerados, los fundamentos jurídicos, que es donde usted va jurídicamente a hablar porque se debería proteger su vulneración a cuál derecho. Las pruebas, las pretensiones, los anexos, notificaciones, firmas y envías. Guardas este documento y lo montas aquí en la página de tutela, ¿cierto? Si yo le doy aquí tutela, me va a decir que no se puede porque no estamos en horario. Aquí me aparece que no estamos en horario. Entonces, para que lo tengan presente. Profe, ¿dónde puedo documentarme más sobre este tema?
Usted ingresa a Google desde su celular o desde su computador y pone Campus Virtual Defensoría del Pueblo. ¿Qué es el campus virtual de la Defensoría del Pueblo? Primero, la Defensoría es una entidad que igual la vamos a ver mañana, que está presta para la defensa de derechos humanos y derechos fundamentales. Y si yo le doy clic acá, por ejemplo, a cursos, en la página web, cursos, me va a abrir esta ventana, ¿cierto? Y me aparecen los múltiples cursos que hay. Muchos cursos. Por ejemplo, unos cursos que yo como ciudadano colombiano haría por la defensa de mis intereses y los intereses de mi familia. Haría este curso, acción de tutela y derecho de petición. Como mínimo haría estos dos cursos. Y lo bueno es que son gratuitos y son certificados por la Defensoría del Pueblo. Entonces, los haría porque si yo no soy abogado y no tengo para contratar un abogado y sé utilizar estas herramientas, que no es sino estudiarlas, como ciudadano podría lograrlo, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan pues como presente. No sé si haya dudas, si hayan inquietudes de lo que sea, de la guía, de lo que les acabo de explicar. Tutor, quería preguntarle si así como hay acción de tutela virtual, que uno la puede hacer de manera virtual, hay para hacerla un derecho de petición de manera Depende. virtual. Depende de la entidad, porque si la entidad, por ejemplo, usted me dice, generalmente el derecho de petición se presenta a personas públicas o a entidades públicas, ¿cierto? O a particulares, por ejemplo, un derecho de petición contra mí, que podría ser un particular que ejerzo labores públicas, ¿cierto? Entonces, por mi culpa, me presenta un derecho de petición a mí, ¿cierto? Pero, por ejemplo, enviarle un derecho de petición al señor de la tienda, pues como no. No, A este derecho de petición, sí, disculpe, sería más bien para, por ejemplo, en mi apartamento, creo que tiene garantía de 10 años y en la parte de mi cuarto, no sé si, bueno, es algo así como, quiero saber si puedo mandar un derecho de petición, todavía tengo 10, o sea, son 10 años de garantía y en la parte de mi cuarto se presenta una grieta y por más que yo intente de resanar y resanar, siempre ese tiende, no sé en qué momento, si cuando la tierra medio tiembla o algo, empieza otra vez a agrietarse esa parte de mi cuarto. Entonces yo dije, bueno, si yo compro un inmueble en buen estado y pues yo necesito como garantía de eso, ¿no? Y si puedo pasar un derecho de petición antes de que se cumpla el plazo de la garantía con la constructora. por supuesto, tú tienes ahí un interés particular, ¿cierto? Hay un interés particular y hay un documento que acredita de pronto tu garantía, ¿cierto? Entonces tú lo que Sí. vas a hacer, presentar derecho de petición contra el seguro o contra donde aseguraste pues o donde realizaste la compra y como prueba le vas a poner o como anexo el contrato, la compra, ¿cierto? Sí, bueno, lo que pasa es que tengo las escrituras y están hipotecadas con el Fondo Nacional del Ahorro, que es el que le estoy pagando para cuando ya Para, termine, obviamente me dé las escrituras. Pero entonces sí, en claro. ese caso no sé cómo haría, si, o sea, si puedo pasar derecho de petición, cómo me dirijo a ellos, qué debo decirles para esa inquietud que tengo acerca del apartamento, que eso pues corresponde a ellos y creo que eso pues no me toca a mí, sino a ellos como garantía por el Perfecto. inmueble, ¿no? Aquí me lo estás diciendo básicamente el derecho de petición. Tú con el formato que viste que está en Google, formato derecho de petición,
vas a redactar lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué me contarías? La misma historia que me estás contando. Hechos, ¿cuáles serían los hechos? Cuéntame tu historia. ¿Qué pasó primero? Ah, compré un apartamento o en el año o fui beneficiario de un apartamento por estas razones y esto, ¿cierto? Seguido a esto, he notado que en unos años o en unos meses se han hecho unas grietas en ciertas partes de la estructura y lo que no solamente afecta al estado del mueble, sino de mi vida, bueno, de otras circunstancias. Entonces quiero, y ahí es donde pasas a las pretensiones. Después de que cuentes todos los hechos, todo lo que sucedió, ¿qué es lo que quieres? Señores, como se llamen, solicito que por favor me hagan cumplir la garantía que tenía la compra de X apartamento o cosa, debido a que tiene un daño estructural, un daño que no estaba previsto y precisamente arréglelo. ¿Cierto? Y si en ese caso ellos me respondieran que dijeran que eso, pues eso ya es, ¿cómo fue que dijeron que eso era, pues, Como una mejora habitual por tiempo, que no, que eso ya no es de la infraestructura sino como de la de la... tierra, que, o sea, pero como yo digo, eso pues no. Cuando uno compra algo, uno sabe que se lo están entregando en un buen terreno, que eso es es que ahorita me, no me entra el nombre de lo que dijeron, que si eso es por ya por no sé qué de la tierra, o sea, como que eso no tiene que ver ellos con... Otra posible pretensión para la duda que tienes, porque no, pues no me eres clara con lo que es, por ejemplo, solicitar dentro de esas pretensiones que por favor me indiquen, en caso de que ellos no sean responsables, ¿cierto? ¿Ante quién yo puedo presentar la respectiva petición para que se cumpla la garantía? Eso podría ser otra petición. Entonces dígame en qué hago, porque es que yo tengo algo, es que si tienes como respaldar que tiene una garantía de 10 años. Sí, porque pasó un caso, y eso sí porque se reunieron todos los del conjunto de la otra torre, que la parte de donde está la base se estaba hundiendo. Y en cualquier Sí, momento con tanta lluvia podía venirse abajo la torre. sí, 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 sí. Entonces, bueno, eso Entonces, es lo que yo te recomiendo, presentarlo, busca esa estructura, igual cualquier duda en que tú me dices, yo te puedo pasar el formato y la idea es que inicies acciones pronto, porque si me dices que todavía estás dentro de los tiempos de un periodo de garantía que tienes cómo demostrarlo, pues sí, señor. está Pues yo en sí le 10. agradezco. Bueno, guardaré su número y cualquier inquietud, si no le molesta que yo cualquier inquietud que tenga le pueda preguntar. Entonces, No, para que me asesore. no hay ningún problema, me avisas, listo. Gracias, doctor. Listo, con mucho gusto. Entonces, bien, voy a proyectar acá la guía. No sé si la están viendo. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Eh, a ver, hasta acá, el tercer resultado de aprendizaje, página 21, ¿cierto? Este tercer resultado de aprendizaje tiene también 4 evidencias, ¿cierto? Es lo que propone el diseño curricular, lo que propone la virtualidad. Debo seguir pues como los lineamientos de lo que dice ahí en esa guía de aprendizaje. Entonces, para tenerlo presente. La evidencia, la número 1 del tercer resultado de aprendizaje, que son 4, es un mapa mental, ¿cierto? Aquí está, evidencia, mapa mental, violación de derechos en el trabajo. Y quiero que hagan una excepción aquí con respecto a lo que dice. Primero dice, realiza una lluvia de ideas sobre los derechos humanos del trabajo, indicando en qué consiste el derecho, cómo surgió y ante qué se puede exigir su cumplimiento. ¿Cierto? 2. Atienda el encuentro online con el instructor sobre los sistemas de protección de derechos humanos
Aquí me relacionan unos, ¿cierto? Pero nos vamos a enfocar en estos de acá, en el derecho de petición y la acción de tutela, tanto como los pasos aquí dicen, incluyendo el derecho de petición y la acción de tutela. Enfoquémonos solamente pues como en este asunto para que son las acciones constitucionales que vimos hoy. Hay que hacer ese mapa mental, ¿cierto? Sobre derecho de petición y acción de tutela. Aquí están las respectivas alineamientos para la entrega. Recuerden que ustedes se sitúan acá en la fase 4, ya sería la tercera, el tercer resultado de aprendizaje. Ahí se cerró esto. No puede ser. Bueno, va a tocar abrirlo nuevamente. Espérenme, yo abro por acá esa Juna para mostrarles y pues como finalizar la clase. Por acá estoy poniendo el número de la ficha. Déjenme en que está como cayendo el internet. Bien, acá está su ficha. Tengo muchas fichas. Vamos a buscar esta. Desarrollo publicitario. Y aquí en la tercer resultado de aprendizaje aparece el mapa mental y el resto de evidencia. Por favor, de evidencias, por favor, enfóquese en todos los instrumentos de calificación que tiene cada evidencia, como lo dije en la clase del día de ayer. Después de esto, mucha atención. Dice lo siguiente, foro estudio de caso. Sobre el caso asignado por el instructor, trabaje en grupo y determinen cuáles derechos de los trabajadores no se cumplen y cuáles son sus respectivas cuantías. Vamos a consultar una vulneración de una precarización o de alguna situación de vulneración de derechos laborales. Un caso de la vida real. Una noticia de un derecho laboral vulnerado, ¿cierto? O lo pueden inventar también, puede ser hipotético. ¿Cuáles derechos de los trabajadores no se cumplen? ¿Y cuánto creerían ustedes que son o qué derechos tienen a recibir si presentan un derecho de petición o algo, ¿cierto? Una indemnización, una liquidación, ¿cierto? Esta situación va representada precisamente en el foro. Ustedes van a participar en el foro. Pueden participar, por más que se haga en grupo, pues deben presentarlo de manera individual en la plataforma. ¿Listo? Producto específico a entregar, la participación en el foro, respuesta a las preguntas, cartelera digital y retroalimentación a la respuesta de los compañeros. Hay que tener en cuenta esto para poder cumplir con la evidencia. Si bajo, hay un cuadro comparativo, que es la tercera evidencia.
este resultado de aprendizaje y vamos a comparar el derecho de petición con la acción de tutela. Cuadro comparativo, comparo la una con la otra. Definición, requisitos, características, tiempo de respuesta, quién la puede presentar, ante quién la puedo presentar. Comparo, pongo esto y esto. Esto de petición y esto de acción de tutela. Lo subo en la respectiva evidencia, que sería acá en el curso, está el foro y está el cuadro comparativo. Mírenlo acá. Y por último está el texto argumentativo, que ese texto argumentativo es este que está acá. Van a escoger solamente uno de estos temas, solo uno de estos tres. Y con ese va a ser un texto que no sea máximo de una hoja, ¿cierto? Escogiendo alguno de estos tres temas. Los argumentos personales, ojalá fueran argumentos personales de lo que piensen de cada uno de estos temas. Máximo una hoja. Remitirse a la correspondiente área de la actividad que está en Sapuna. Aquí, la última, yo le doy clic y voy a poder, una vez realice el trabajo en el computador o tenerlo por ahí, lo puedo subir acá. Simplemente le doy calificar. Ah, bueno, aquí es porque estoy en rol ¿de qué? De instructor. Si le pongo el rol de aprendiz, le va a aparecer agregar entrega. Listo. Agregas la entrega y quieres ver cómo te va a calificar. Entonces le das clic a esto y vas a ver con qué te voy a calificar el texto argumentativo. Mire, el 60% de esa calificación es que elabore un texto argumentativo sobre una de las temáticas sugeridas, sobre una. Y ya lo otro son 10%. Por acá dice que si citas en normas APA, te doy. Si el texto respeta los derechos de autor con las respectivas citaciones APA, otro 10%, ¿cierto? Recuerda que cada una de las evidencias las superas con 70% en adelante. Cabe recalcar, como lo dije en la clase de ayer, entre más rápido entreguen, mucho mejor, porque estamos finalizando periodo anual y contratación. Entonces, que no suban esas evidencias después de diciembre, ¿listo? Que terminen este mes con todo ese asunto. Bueno, Kelly y María, cuéntenme si tienen dudas o inquietudes y cualquier cosa me las dicen o si no finalizamos. Todo claro, instructor. Muchas gracias. Todo claro. Mucho gusto, Kelly, con mucho gusto, María. Nos vemos mañana para abarcar el último resultado de aprendizaje. Feliz noche. Sí, señor. Feliz noche. Que descanse. Con gusto, chao. Bueno, termino la tercera clase de la tecnología en desarrollo publicitario del 12 de noviembre del 2025.